nombre es Cecilia Jiménez y ya llevo tiempo trabajando en sistemas sensores y los he aplicado en el tema de vinos. He trabajado muy cercanamente con personas del INCAVI que tenemos aquí y sigo trabajando en ello. Y bueno, este es un poco lo que les voy a explicar ahora mismo. Bueno, el índice de mi charla, primero de todo, es la motivación por la cual creo que es interesante introducir el mundo de los sensores y la inteligencia en la enología. Explicaré los sensores fabricados con tecnología microelectrónica, que es mi especialidad. Estos se han utilizado para detectar gases y volátiles, me he ido al final. Ah, no, sí, perdón. Bien, sistemas para medir en vinos y explicaré algunos casos de uso, algunos proyectos en los cuales he estado involucrada, donde explico diferentes aplicaciones y finalmente un poco la conclusión de cómo estos también pueden verse mejorados, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Bueno, la toma de decisiones durante el proceso de fabricación del vino, perdonad por el término fabricación, por el proceso de realización del vino, en muchos casos no está apoyada por datos obtenidos en tiempo real. Existen dispositivos para medir niveles de temperatura, parámetros físicos, pero no parámetros de calidad, sobre todo relacionados con el vino, parámetros químicos. Y en esta presentación se plantea la utilización de sensores químicos fabricados con tecnología microelectrónica para detectar algunos parámetros y clasificar también el vino en función de algunos criterios. Y para ello hemos desarrollado algunos sistemas sensores ad hoc para las determinadas aplicaciones. Primero de todo quiero explicar de dónde vengo. Yo vengo del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que está situado en el campus de la Universidad Autónoma. Este centro es un centro que pertenece al CSIC y por lo tanto pues, hacemos básicamente mucha investigación, pero también transferencia de tecnología. Tenemos como infraestructura especial en nuestro centro una sala blanca, que en realidad es la clean room, sala limpia, que nos permite hacer chips. Fabricamos tecnología microelectrónica, tecnología de silicio, ¿vale? Y esta es una de las salas blancas más grandes que hay en el Estado español, de hecho es la más grande, que hace además una tecnología de tipo CMOS, que es una tecnología, podríamos decir, más especial, parecida, no llega a los chips que ahora mismo tenemos en móviles, etcétera, etcétera. En esta sala blanca es donde nosotros fabricamos los chips, que son chips de silicios, chips pequeñitos y que por eso tienen pues, las características que veremos ahora. Bien, ¿qué características tienen los sensores fabricados con tecnología microelectrónica? Pues primero de todo su pequeño tamaño. Son chips que hacemos pequeños, a veces no mucho porque si no, no hay forma de manejarlos. La fabricación es masiva y reproducible, fabricamos en obleas, de una oblea pueden salir entre 500 y 1000 chips exactamente iguales. Podemos integrar la electrónica en el mismo chip y si tenemos producciones muy elevadas, el coste es bajo. ¿Qué tipo de sensores tenemos? Pues de varios tipos. Tenemos sensores potenciométricos para medir iones y pH, amperométricos para medir, por ejemplo, sustratos enzimáticos, pesticidas, etcétera, modificando los sensores que se tendrían a ser estos. Impedimétricos también para medir conductividad, impedancia, resistivos para medir gases y compuestos volátiles. Tenemos estos chips, lo que se hace es encapsularlos en distintos formatos para luego poder utilizarlos allí donde queramos. Hemos hecho unas pruebas que dentro de un proyecto que se llama Visense, que se ha cerrado recientemente, cuya coordinación fue llevada por el grupo Innovi.
Y ahí, por ejemplo, hemos utilizado estos sensores que son sensores para gases. Se basan básicamente en un chip de silicio con un calefactor, porque necesitan temperatura para funcionar, y un semiconductor. Y a partir que, por ejemplo, en este caso eran nanotubos de carbono. Y entonces estos sensores detectan la presencia de especies gaseosas y los hemos utilizado en varias bodegas para ver cómo funcionaban. Aquí, por ejemplo, se ve cómo respondían a la medida de oxígeno en, lógicamente, estos sensores, que es uno de los aspectos que tienen los sensores de gases, pues tienen distinta respuesta en función de la humedad relativa del ambiente, pero sí que aquí, por ejemplo, se muestran las gráficas en dos zonas de humedad, valores de humedad, pero de dos sensores distintos, con lo cual pues ahí se observa la reproducibilidad. Se han hecho unas medidas en una de las bodegas que teníamos el proyecto. Repito, este es el proyecto Vicens, que es un proyecto financiado por el Departamento de Acción Climática y con fondos europeos, y lo que se hizo es todo un setup poniendo para medir el oxígeno en el espacio de cabecera, y entonces aquí se sacaba el aire, ¿no?, de este espacio y se pasaba a través de unos chips que estaban aquí, toda una electrónica para medir el oxígeno. La medida es una medida resistiva, o sea, lo que medimos aquí con estos sensores es resistencia. Los resultados en bodega fueron bastante positivos, pero porque podíamos medir de forma continua con estos sensores. Sí que es verdad que hay que mejorar mucho, porque en las bodegas durante el día hay mucho ruido eléctrico, porque hay, pues yo qué sé, deben ser muchos motores encendidos, y ahí es que nos creaba mucho ruido, por lo tanto, pero si solo cogemos los valores de la noche, podríamos decir, sí que veíamos resultados bastante adecuados. Es verdad que tenemos que avanzar un poco en estos dispositivos, porque el problema es que daban resistencias muy distintas en función de los sensores, y ahí es donde estamos aún avanzando para mejorar esto. Los sensores fabricados con esta tecnología se pueden aplicar a medida en líquidos, ¿vale? Esta es en realidad mi especialidad. Yo me he pasado mucho tiempo de mi investigación utilizando este tipo de sensores, que son chips fabricados con tecnología de silicio y aplicados a medida en líquidos. Y en el caso de los sensores para aplicaciones en medio ambiente, en vino, los he aplicado para medir varios parámetros. Uno de los parámetros que en su día mostraron interés los etnólogos, y en concreto el INCABI, que vino a nosotros, fue la medida de sulfito y ácido acético. Entonces, en este caso, la resolución del problema es medir de una forma indirecta, medir el pH, medir el sulfito y el acético mediante una medida indirecta del pH, ¿vale? Para ello utilizamos un ISFET, que es el dispositivo este que ven aquí, que mide pH. Es un transistor de efecto de campo que mide pH, no entraremos en el concepto, que es un poco complejo, pero bueno, es como un sensor potenciométrico, como un electrodo de vidrio que se utiliza normalmente en los laboratorios, pues tiene unas características parecidas, lo que pasa que, claro, es un chip. Estos dispositivos, normalmente, lo que se hace es encapsularlos en unas PCBs y proteger toda la parte electrónica del líquido, ¿vale? Porque es muy importante, todo esto es electrónica al fin y al cabo, y entonces tenemos este dispositivo. Este sería un poco el dispositivo que tenemos finalmente, con el chip aquí en la punta. Pues bien, estos dispositivos se han utilizado para hacer algunas medidas, y una de ellas es sulfito y acético. ¿Cómo lo hacemos? Pues aprovechando las características del equilibrio sulfito-bisulfito
y sabiendo que a pHs menores de 1 podemos desplazar el equilibrio hacia la formación de SO2, lo que hacemos es separar el sulfito del vino. O sea, si nosotros tenemos el vino que entra por un lado de esta cámara, acidificamos, hacemos que todo el SO2 gas pase a través de una membrana permeable a gases y aquí detectamos este sulfito. Esto es un método indirecto. Esto lo hemos puesto en práctica para algunos proyectos que hemos realizado con el INCABE, incluso con una empresa americana. Y este es el diseño de una celda donde aquí tenemos la membrana de difusión, aquí tenemos nuestro ISFET, electrodo de referencia, y una serie de entradas y salidas de las distintas soluciones. Aquí vemos un esquema como por aquí entraría la solución de la muestra con el SO2 y pasaría a través de nuestro sensor y la salida. Los resultados de estas investigaciones se han publicado en varias revistas y aquí lo que vemos es el resultado de medir ácido acético y sulfito con este sistema. Esto es un proyecto en el cual el INCABI participó muy activamente pasándonos las muestras y entonces en el INCABI las muestras se medían mediante los métodos estándar, que es lo que nosotros siempre hemos querido comprobar, y es que nuestros sistemas sensores tienen valores equivalentes a los métodos estándar. En este caso, por ejemplo, vemos que calculamos los errores relativos y en general son bastante aceptables, como mucho 20%, y en algunos casos hemos detectado, por ejemplo, en el caso de la detección del ácido acético, hemos detectado que se dan valores bastante erróneos y en estos dos casos son por la presencia es un vino sparkling, que sería, o sea, con CO2, ¿vale? Y ahí sí que tenemos una interferencia, eso es así. Pero bueno, en general vemos que los resultados fueron bastante buenos para el sulfito, por ejemplo, y también para el acético, aún teniendo algunos errores. Como decía, pues estos resultados se han publicado. Por ejemplo, se publicaron en su día en la revista Food Chemistry, que es una de las que tiene un índice de impacto más alto. Este sistema, o una derivación de este sistema, es el que también se ha utilizado para el proyecto Vicens, que acabó recientemente. En este proyecto, como decía, l'Innovi estaba coordinándolo y habían una serie habían 3 bodegas, Viñeta, Gramona y Vilarnau, y 2 y 3 centros de investigación, el mío, que es el Centro Nacional de Microelectrónica, SC Robotics y Vega, que los 3 centros aportábamos distintos tipos de sistemas de sensorización. Este es un esquema de todo el sistema que se llegó a trasladar. Ahora voy a ver si puedo. Un momento. No sé cómo encender el vídeo. Bueno, aquí hay un vídeo. A ver. No sé cómo. Aquí, vale. No, creo que desde mi. Ahí, vale. Bueno, pues este es un poco el sistema que se instaló en un laboratorio de la bodega. La idea inicial era ponerlo a pie de un tanque o en la bodega en donde se hacían las fermentaciones, pero la verdad es que era un poco complicado porque, como veis, el setup está en una fase de investigación y no era muy fácil. Teníamos el ordenador, etcétera, y lo pusimos en la bodega. Entonces, los resultados que se obtuvieron no son resultados muy finalistas, pero sí que nos dio a entender que este sería un poco la señal que se obtiene, ¿no?, de esta medida, por ejemplo, para un calibrado y luego para varios vinos, con una recta de calibrado. Entonces, los resultados que se obtuvieron son para dos bodegas, que nos dieron varios vinos, y aquí un poco los que pudimos medir
las condiciones cuando uno está en el laboratorio y cuando está en el campo real son muy distintas, entonces llegamos a medir dos muestras, pero los resultados fueron bastante positivos, teniendo en cuenta pues, que es un sistema bastante experimental. Otro estudio que hemos realizado para las medidas en vino es el del málico y el ácido málico y el ácido láctico, que son dos parámetros, como decía antes Luis, de gran interés para luego conocer, para saber el estado de un vino, ¿no? En este caso lo que hacemos es modificar el sensor con una membrana enzimática. Para modificar el sensor pues se pueden seguir muchas estrategias. En nuestro caso inmovilizábamos las enzimas en un polímero que es el polipirrol, que es un polímero conductor. De esta forma nosotros, esta sería una fotografía de cómo se ve el polipirrol, este polímero con las enzimas integradas. Esta sería la respuesta, ¿no?, que se obtiene. En este caso tenemos una respuesta voltamperométrica, es un sensor amperométrico, y una recta de calibración, en este caso para el ácido málico. También aquí, nuevamente, nosotros utilizamos sistemas que nos permiten hacer medidas como más rápidas y de una forma continuada, pensando un poco en que los procesos lo mejor es medirlos de una forma continua, y siempre hacemos sistemas como estos en los que tenemos nuestro sensor y tenemos la entrada y la salida de la muestra o de las soluciones de calibración, y entonces tenemos medidas en continuo. En este caso, pues era una medida con un solo sensor y con estos módulos nuevamente son de metacrilato, que los hacemos también nosotros en el mismo centro. Bueno, fue lógicamente dio lugar a varios artículos en Analítica Química Acta, por ejemplo, y este es el resultado que obtuvimos midiendo para varios procesos de fermentación, tanto el ácido málico como el ácido láctico. No lo he dicho, pero en el caso del málico y el láctico se utilizan en ambos un sensor enzimático, utilizando distintas enzimas, pues lactasa, maloctasa, etcétera, etcétera, que normalmente se combinan y se obtienen la respuesta a los dos tipos de compuestos. En este caso se hizo un estudio para 3 vinos distintos y se fue observando el ácido málico, la evolución del ácido málico y el ácido láctico para estos 3 vinos, y comparando los datos de nuestro sensor con los que nos ofrecía los valores de referencia obtenidos por el INCABI. Y estos son los resultados, y son resultados realmente muy buenos, porque además es muy importante. Bueno, además aquí queríamos demostrar que nuestro sensor, que es un sensor enzimático, duraba pues los días que duraba la fermentación maloláctica, que en este caso fueron casi un mes. Y esto ahí también es importante, porque tenemos que pensar que cuando tenemos enzimas o antígenos, anticuerpos, compuestos biológicos, tienen la duración que tienen, y más en determinadas condiciones. Y estos sensores pues duraban un mes, y eso también fue muy positivo. De ahí, lógicamente, pues pudimos publicarlo en Scientific Reports, que es una revista del grupo Nature. ¿Qué más? Pues sistemas multisensores. Aquí es uno de los proyectos que inicié hace ya muchos años con un grupo como este grupo del INCABI, y que la verdad es que me ha dado muchos frutos, y además yo creo que tenemos muchas posibilidades con estos sistemas, ahora con además la inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea? Bueno, lo que me planteé es un poco dos aspectos, ¿no? Y es utilizar las lenguas electrónicas, que ahora les explicaré qué es, para clasificar vinos en función del tipo de uva y para cuantificar parámetros. Son las dos aplicaciones que hice.
¿Qué es una lengua electrónica? Una lengua electrónica es sencillamente un grupo un arreglo, que es la traducción en castellano de array, de sensores, o sea, son muchos sensores que detectan una serie de compuestos. Aquí pongo siempre la analogía con el sistema gustativo, ¿no? O sea, la lengua también está formada por una serie de sistemas sensóricos que son las... Ahora no me acuerdo del nombre. De los nervios, ¿no? De los nervios de la lengua y las glándulas gustativas, eso es lo que quería decir, exacto. Y al final lo que tenemos es que estas señales son transmitidas por el sistema nervioso al cerebro y de ahí definimos, ¿no?, el gusto que nosotros sentimos. En el caso de un sistema llamado lengua electrónica sería algo parecido, tenemos muchos sensores, tenemos unos sistemas de tratamiento de señales y tenemos un sistema con una computación, ¿vale?, que nos puede sacar una señal al final de que tenemos ahí cuantitativamente o cualitativamente. Estos sistemas se han utilizado para hacer medidas en vinos y en un primer término hemos utilizado quimiometría. La quimiometría no deja de ser un proceso de machine learning, ¿no?, de aprendizaje automático, porque al final es una máquina que te hace toda una serie de tratamiento de la señal. Lo que hemos utilizado básicamente es para hacer análisis cualitativo el PCA, Principal Component Analysis, que no es más que normalizar las variables o reducir las variables que tenemos de nuestros sensores y convertirlos por ejemplo, en dos componentes y de esta forma podemos clasificar en varios grupos. Y luego el análisis cuantitativo, hemos utilizado el PLS que permite calibración multivariante. Bien, los resultados que hemos obtenido nos han demostrado que realmente con estos sistemas, estamos hablando de sistemas con los sensores que les he mostrado antes, son sensores para medir pH, para medir iones, para medir ORP, oxígeno y un sensor óptico. En este caso introdujimos un sensor óptico para medir la absorbancia de la muestra. Y lo que vimos es que con estos sensores tan sencillos, porque en realidad no hay biosensores aquí, son sensores inorgánicos, podríamos decir, podemos realmente obtener resultados muy buenos. ¿Y eso por qué? Pues con la quimiometría y con otros procedimientos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué obtenemos? Pues, por ejemplo, tenemos para vinos blancos pues una clasificación en función del tipo de uva. Estos serían vinos monovarietales. Para vinos tintos también podemos clasificar según el tipo de uva e incluso vimos que el sistema distinguía entre el tipo Merlot del 2007 y del 2008, o sea que también podríamos distinguir entre distintas añadas. Y también, esto no lo muestro aquí, vimos que también incluso podía distinguir el sistema entre vinos de distinta zona geográfica. O sea que, son resultados que nos dieron lugar realmente a muchas publicaciones. Y también vimos, cuando intentamos medir vinos bitrivarietales, vimos que incluso podíamos clasificar estos en función del tanto por ciento de una especie u otra. Este sería el caso, por ejemplo, de un vino serían vinos que tenían más de un 75 de Merlot o de Cabernet, incluso los que tenían solo 100% de Pinot Noir, pues quedarían perfectamente separados, y los que tenían entre 85 y 75 Pinot Noir, pues también nos formaban un grupo, y aquí, entre medio, podríamos decir que daban todos los otros, pero eso nos indica pues, que también podemos establecer un poco en vinos, en blends, pues qué tipo de uva tenemos y más o menos en qué tanto por ciento. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos es un PLS
con los vinos que tenían Pinot Noir, y también podemos establecer una relación perfectamente lineal con estos valores. Bien, vimos por lo tanto que con las lenguas electrónicas podemos clasificar los vinos en función del tipo de uva, y también quisimos ver si podía funcionar como un sistema de análisis, como uno de los equipos estos que permiten determinar pues, muchos parámetros. Y este es el resultado, por ejemplo, de un estudio de un conjunto de vinos que tenían distintas concentraciones de distintos parámetros, por ejemplo, pues como el BADEL, el glicerol, calcio, pH, la acidez total. Y entonces, bueno, hicimos un análisis con nuestra lengua electrónica, con ese sistema, y estos son los resultados que obteníamos del error relativo. ¿Qué es interesante aquí? Bueno, lógicamente es interesante ver que los errores relativos eran muy bajos, menores del 5%, y lo que también es muy interesante es que podemos determinar parámetros de calidad sin un sensor específico, porque el volatile acid degree en realidad es un valor para el cual nosotros no tenemos ningún sensor, y el glicerol tampoco, pero sin embargo somos capaces de determinarlo. ¿Por qué? Pues eso es la fusión, ¿no?, de los sistemas sensores y los sistemas de machine learning, la quimiometría en este caso más clásica. Pero eso es un gran potencial, porque con sistemas sensores muy sencillos podemos determinar toda una serie de parámetros con muy buena exactitud. Hicimos también un estudio, porque aquí, si se acuerdan, teníamos ese sensor óptico de la intensidad de color y el CIELAB y la tonalidad. También nos daba resultados bastante buenos, con errores de menos del 5%. Por lo tanto, realmente vemos aquí la gran potencia de estos sistemas. Vaya, no quiere pasar. Bien, ahora, una vez expuesto todo esto, bueno, me faltan aquí varias slides que quería presentar, pero bueno, les explico. Ahora mismo, esto realmente muestra resultados muy positivos, pero creemos que podemos avanzar mucho más. En proyectos que estoy haciendo últimamente, estoy trabajando con redes neuronales, o sea, aplicando los mismos sensores, pero redes neuronales. Porque sí que es verdad que cuando hacemos todos estos análisis de quimiometría, al final la quimiometría la tienes que aplicar al final, ¿no? O sea, tú tienes una serie de datos y aplicas la quimiometría, pero es siempre a posteriori. ¿Qué pasa? En muchos métodos, o sea, en muchos procesos, lo que se quiere es saber el resultado en el momento, ¿vale? Sobre todo cuando tú quieres analizar, por ejemplo, un proceso de fermentación y quieres saber cada X minutos qué tienes ahí, cuánto sulfito tienes, el acético, el málico, etc. Entonces, vimos que la quimiometría no llegaba a eso. ¿Cuál es la solución? La solución es utilizar redes neuronales que además se autoaprenden, o sea, son redes neuronales profundas que son muy complejas, lo que se llaman Deep Neural Networks, y lo que permiten es, a medida que el sensor o el sistema va midiendo, va aprendiendo. Esto lógicamente requiere un entrenamiento, que es uno de los aspectos más complejos, ¿no?, cuando aplicas sensórica en procesos reales, porque cada proceso es distinto, pero creemos que con este tipo de sistemas de redes neuronales sí que realmente el aprendizaje puede especificarse para cada proceso, y esa es un poco la idea de aplicación de estas redes neuronales. Nosotros hemos trabajado ya no en el ámbito de vinos, pero sí en el ámbito de aguas,
con varios de estos sistemas y redes neuronales, y las redes neuronales lo que son es capaces de predecir, ¿no? Un poco lo que nos explicaba antes nuestro conferenciante, el Alex, que podemos predecir los eventos que pueden pasar en adelante con un aprendizaje previo de todos los procesos que estamos viendo. Esto lo hemos puesto en práctica en una etapa, en medidas de agua, de entrada del Llobregat en una etapa, y hemos visto que realmente estos sistemas son capaces de hacerlo. Estamos hablando de sensores tan sencillos como los que le he explicado y midiendo pues, continuamente y, lógicamente, con un entrenamiento previo con datos de referencia. Eso es súper importante. Bien, entonces, viendo esto, creemos que las posibilidades de aplicación en el mundo del vinícola también pueden ser muy interesantes, ¿vale? Porque bueno, pues se trata de condiciones muy parecidas. Bueno, el vino es más complejo, lógicamente, pero esta sería la idea. Y entonces, una vez hemos visto que eso era factible, ahora queremos ir más allá. Y queremos ir más allá, que es integrar estas redes neuronales, esta inteligencia artificial, integrarla en el mismo chip sensor. Como les decía, nuestra tecnología permite integrar circuitería eléctrica, ¿vale? Porque se hace en la misma tecnología del silicio. Entonces, en lugar de tener un computador o un sistema de computación que gasta energía, que además es grande, que tiene que estar en otro sitio, qué mejor que poner la computación dentro del mismo chip, ¿vale? Y entonces la idea es en el mismo chip tener la electrónica de lectura, pero también tener la electrónica para computar los datos, para aplicar las redes neuronales directamente en el mismo chip. Y de esta manera lo que obtendríamos es una respuesta ya absolutamente exacta y viable directamente que sale de nuestro sensor. Esta sería una idea que ahora vamos a poner en práctica en este proyecto. Es un proyecto que no es el ámbito del vino, es el ámbito de la piscifactoría, pero bueno, está todo muy relacionado. Y la idea es introducir unos sistemas sensores en tanques donde se crecen los peces. En este proyecto también está un grupo del IRTA de la Rápita, y la idea es medir las condiciones de los tanques de los peces y detectar aquellos eventos que son más perniciosos para los peces, como por ejemplo el aumento del amoníaco, y poderlo incluso predecir, detectar antes de que transcurra, porque cuando ya ha pasado los peces se mueren. Entonces la idea es eso, y para ello hemos fabricado un chip que nos permite, o sea, que tiene 6 ISFETs, ¿vale? Y tiene también toda una electrónica. Este sería el chip que tenemos aquí encapsulado, y la idea es hacer una serie de medidas. Esto aún no ha llegado, o sea, vamos a hacerlo en breve, pero es hacer una serie de medidas que permitan hacer estas medidas súper avanzadas, pero que son aplicables en todos los ámbitos. Bueno, ¿cuáles serían entonces las conclusiones de mi charla? Pues bueno, hemos demostrado las posibilidades de los sensores químicos fabricados con tecnología microelectrónica en el ámbito del vino. Podemos monitorizar procesos en el sector vitivinícola, como por ejemplo el oxígeno en un proceso de maduración, el sulfito de ácido acético, málico y láctico en procesos de fermentación. Podemos, mediante las lenguas electrónicas, clasificar los vinos según el tipo de uva. Podemos también cuantificar estos parámetros, y el futuro sería la implementación de la inteligencia artificial para mejorar las prestaciones de los sensores y, lógicamente, para mejorar los procesos de vitivinícolas, viniculturas o en la enología, y para mejorar en realidad el producto final. Pues nada, solo me cabe decir que lógicamente todo este trabajo es porque
porque tengo a gente que me está ayudando en él. Sobre todo, bueno, esto es una noticia que salió respecto al proyecto Vicens, que les he comentado antes. Y nada, gracias a ustedes por vuestra atención y ya está.